De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi alma firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, puedo callar, no puedo callar, no puedo De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar.
ni abandonarte. Y Él no mentirá, y bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón, y bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, siempre fiel, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí y me llenó de su presencia, y ahora puedo compartir de su amor, de su amor, nunca termina, y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón, y bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, 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 siempre fiel. Amén, hermanos. Bueno es Dios en cada momento. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga enormemente. Sean bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro devocional institucional, en el cual Dios ha preparado una palabra para nuestras vidas, así que disfrutemos este momento en el cual podemos estar delante de su presencia. También queremos saludar a todos aquellos que luego de la transmisión se conectan y están con nosotros en las diferentes plataformas de video y redes sociales. Gracias por formar parte de nuestra familia. Hoy iniciaremos una nueva serie denominada Perfectamente Unidos. Para ello quisiera aprovechar y compartir con ustedes una lectura de la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12. Si gustan, me pueden acompañar. La palabra del Señor dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La palabra del Señor es bella porque nos indica que en la unión hay fuerza. Creo que todos recordamos muchas historias sobre la unión, sobre la sinergia, sobre el trabajo en equipo. Creo que como universidad, como familias, tenemos que tener esa unión. Dicen por ahí que una cadena es la fortaleza de una cadena, más bien es el eslabón más débil. Y todos formamos parte de esta familia, todos tenemos habilidades, talentos, dones que Dios nos ha regalado y lo ponemos a disposición. Todos dependemos uno del otro. Así que aprovechemos esa oportunidad de conocernos, aprendamos y aprovechemos la oportunidad de estar juntos y continuemos trabajando unidos. Eso nos va a ayudar a lograr los objetivos, metas y todas las actividades que están en nuestro corazón. Así que, sin más, vamos a hacer una oración para entregarle este momento al Señor, para poder entregar cada una de nuestras situaciones delante de Él. Si gustan, acompáñenme en esa oración. Señor y Dios, te damos gracias por la bendición de esta mañana, de poder compartir un viernes más delante de ti. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y nos llevas siempre, Señor, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Señor, estamos alegres, estamos agradecidos por compartir una mañana más, un momento más, Señor, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras casas y en cualquier lugar donde nos encontremos. Bendito Dios, ponemos en tus manos de principio a fin. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, Señor, como una ofrenda de olor fragante. Asimismo, también queremos recibir tu palabra, Señor, que sea esa gasolina, que sea ese combustible necesario para seguir adelante.
Bendito Dios, ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón activos, pendientes, Señor, de lo que tú quieras decirnos. Bendito Dios, como dice tu palabra, Señor, este día tú lo has hecho, así que estamos alegres y estamos agradecidos porque tú estás con nosotros y estarás siempre con nosotros. Gracias, Señor, por este momento, lo ponemos a ti, en tus manos de principio a fin, en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Recordarles también a todos y cada uno de ustedes que si tienen alguna petición de oración, puede dejarla colocada en el chat que aparece en esta transmisión, y si no, usted también puede dejarla en un mensaje directo que puede enviarlo aquí en la página de la Secretaría de Asuntos Espirituales. Nuestros hermanos estarán pendientes y estarán recibiendo esa petición de oración. Así que vamos a continuar. También contarles y comunicarles que puede también compartir el enlace, compartir el link de este devocional en las diferentes plataformas en las cuales usted tiene acceso. Puede hacerlo a través de Facebook, puede también compartir, ¿verdad?, la transmisión de YouTube, ¿verdad?, para que más y más personas puedan conectarse y estar juntos, ¿verdad?, y aprender de la palabra del Señor. Así que les hacemos esa enorme invitación para que ustedes puedan tener ese acceso. También comentarles que pueden descargar cada uno de los materiales del devocional. En la parte de abajo del video usted puede hacer clic y ahí estarán todos los enlaces. Estará el devocional escrito, estará el video y también el audio, ¿verdad?, para que usted durante la semana pueda seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Sin más preámbulos, nos quedamos con la palabra del Señor. Abramos nuestra mente, nuestra alma y corazón para que el Señor nos pueda hablar. Que el Señor les bendiga a todos. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este tiempo devocional, que es un tiempo que como universidad apartamos para poder nutrirnos de los principios que la palabra de Dios nos presenta como opciones de vida, pero más allá de eso, como líneas de vida, como principios que si nosotros los ponemos en práctica nos van a bendecir, pero que si nosotros los tomamos a la ligera o los ponemos en un lugar diferente en nuestra vida de poca importancia, nos van a traer también pues consecuencias complicadas. Gracias damos a Dios por cada uno de ustedes porque han tomado la decisión de apartar este tiempo y de disponer su corazón para reflexionar en lo que Dios nos quiere decir hoy. Hoy un tema sumamente importante, el tema perfectamente unidos. Vamos a hablar acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo presenta este tema con su vivencia diaria, como algo que practicaba, no solamente como algo que decía que los demás teníamos que hacer, sino algo que ejemplificaba perfectamente. Así que, ¿qué le parece si oramos para que este sea un tiempo de mucho provecho para nosotros? También, si no ha compartido esta transmisión, puede hacerlo perfectamente para que más personas también puedan ser parte de este tiempo. Y también le recuerdo que es importante que también descarguemos ahí en ese link que aparece en esta transmisión los materiales con los cuales también nosotros podemos reflexionar o podemos ocuparlos para estudiar un poquito más acerca de lo que aquí se mencione. Vamos a orar entonces, sean nuevamente todos muy bienvenidos. Dirijámonos entonces delante de la presencia de nuestro Dios. Queremos a esta hora, Padre bendito, juntos rogarte porque tú nos puedas enseñar, rogarte porque nosotros podamos disponer toda nuestra atención para lo que tú nos quieres dar. Sabemos, Señor, que en la medida en la que nosotros le pongamos cuidado a tus palabras y las llevemos a la práctica, en esa medida nosotros vamos a ver muy buenos resultados. Así que te agradecemos por esta oportunidad, te agradecemos desde ya de antemano, porque tú nos permites crecer, nos permites conocerte más y nos permites movernos hacia tu voluntad. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, Señor. Sabemos también que entre nosotros hay algunos también que están en algún tipo de necesidad. Tú los conoces, Señor, y muchos de ellos también nosotros los estamos llevando en oración. Así que te pedimos que pongas tu mano de sanidad
o que dé sabiduría, dependiendo sea del caso, para cada uno, para que podamos nosotros aferrarnos a ti, Señor, y ver cómo tú eres ese Dios que obraste en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y que lo sigues haciendo también hoy. En tu nombre, Señor, entramos en este tiempo. Amén. Si usted pudiera estar contemplando la construcción de una casa, o probablemente alguno de ustedes es experto en cómo llevar la construcción de un lugar, de un edificio, de una casa, es evidente que hay procesos, hay normas que tienen que seguirse para que la casa pueda llegar a ser habitable. Sería algo contradictorio si la empresa constructora pudiera comenzar a construir o tratar de armar algo que está ideado para poder soportar muchísimo peso de personas, de muebles, y que comenzara probablemente a construir una pared sin tener ningún fundamento. Probablemente nosotros que no tenemos todos estos conocimientos, de manera normal, vemos cómo son puestos los cimientos, vemos cómo son preparados los elementos y vemos cómo hay un proceso natural para que el edificio pueda ser construido hasta ser declarado habitable. Esto es un proceso normal, esto es algo que se desarrolla diariamente, pero algo anormal puede llegar a suceder en lugares donde probablemente no se utilizaron los materiales debidos o no se utilizó el proceso adecuado, y usted sabe que lo que va a generar es una mala construcción. Nosotros vivimos en un lugar donde continuamente ocurren diferentes temblores y obviamente la construcción tiene que resistir, tiene que estar preparada para un ambiente como el nuestro. Ante esto, lo normal es un proceso de calidad, es una construcción llevada por expertos con materiales adecuados. Eso es lo normal. Pero obviamente también conocemos y hemos visto probablemente por internet algunas construcciones que alguien puede decir, ¿y cómo se le ocurrió hacer algo así? ¿Y cómo le dieron permiso para que construyera de una forma tan ilógica? Si alguien no siendo conocedor puede mencionar esto, ya no digamos cómo los conocedores también obviamente han de estar rasgándose las vestiduras por un tipo de construcción inadecuada. ¿Qué pasaría si nosotros llevamos esta imagen a la aplicación de los principios bíblicos? Lo normal para un cristiano es seguir los principios que la palabra de Dios presenta. La Biblia plantea que nosotros tenemos de manera resumida los mandamientos en dos. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. La Biblia plantea que nosotros tenemos que amar también a los demás como a nosotros mismos. Y en esto se resume la ley. Lo normal en un ambiente en el cual Dios tiene la preeminencia, Dios es el centro, Dios es Señor, Dios es el Rey de Reyes, las cosas tienen que hacerse a su manera. Él tiene que ser el centro de nuestra vida y nosotros como resultado también, como una forma práctica de demostrar que estamos sujetos a Dios, tenemos que amar a los demás. Eso es lo normal. Un proceso de crecimiento para alguien cristiano tiene que ser día tras día, tratar de conocer más de la palabra, asimilar lo que Dios dice acerca de sí mismo y acerca de su reino y tratar de vivir en consecuencia con las leyes del reino. Esto es lo normal. Pero nosotros perfectamente en este momento, en nuestro tiempo devocional, podemos pensar que no necesariamente es así en nuestra actualidad, en el mundo cristiano, en la manera en la que los creyentes hacemos las cosas, porque muchos cristianos ponemos en primer lugar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas,
Y luego, si queda tiempo, entonces buscamos a Dios y su justicia. Esto es algo muy palpable y tenemos muchos ejemplos y podemos pensar en cómo nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Y la Biblia entonces nos manda a nosotros a sujetarnos precisamente a lo que la palabra de Dios dice. Hay un proceso, un crecimiento en el cual es necesario la obediencia, la sumisión, la negación, el sufrimiento para que el cristiano pueda parecerse más a Jesús. Pero cuando el ego y el yo persisten en una persona, naturalmente se va a demostrar que está haciendo su propia voluntad. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si para poder ganar $1.000.000 usted entra en una competencia en la que a usted le exigen que tiene que convivir con otra persona desconocida totalmente para usted durante 3 meses y tienen que permanecer juntos en todo lo que haga? La pregunta sería, ¿qué tendría usted que cambiar de esa persona para que pueda ajustarse y pueda ganar ese $1.000.000? ¿Qué le diría usted a esa persona para que pudieran congeniar, para que pudieran llevarse bien, para que de común acuerdo pudieran ambos ganarse el premio y sería $1.000.000 para cada uno? Quizás es interesante que nosotros como seres humanos somos especialistas en recomendar y en decirle a otras personas lo que deberían cambiar para poder ajustarse a nosotros, para poder congeniar con nosotros, para poder entablar un ambiente de armonía en el cual estemos bien, pero partiendo de mis gustos y mis intereses. Obviamente este ejemplo es algo utópico, algo que difícilmente pasaría, pero seguramente al poder señalar a esta persona qué es lo que la otra persona tendría que cambiar, naturalmente tendría que, en primer lugar, verificar cuáles son sus puntos débiles para poder entonces trabajar en ellos y tener la capacidad para poder entonces sobrellevar un reto como este de compartir durante 3 meses juntos para poder ganarse este dinero. El tema de hoy es muy interesante porque nos reta a que nosotros hagamos un análisis en nuestra vida para que nosotros sepamos el reto que la palabra de Dios nos presenta con respecto a nuestras relaciones con los demás. Este año en nuestra universidad estamos enfatizando el valor de la solidaridad. Para nosotros como universidad este valor es sumamente importante porque no fuimos diseñados para trabajar como islas, no fuimos creados por Dios para que nosotros no nos relacionemos con los demás. Pero lo que naturalmente surge como individuos es una serie de problemáticas que están basadas en que las otras personas no hacen las cosas como a mí me gustaría que se tendrían que hacer. Y este planteamiento persiste en cualquier trabajo, en cualquier organización y en cualquier entidad. Hay diferentes grupos, unos batallando en contra de otros, hay diferentes personas que están tratando de hacer que se imponga su forma de hacer las cosas para que los demás aprendan que así se tiene que vivir. Esto es lo que se planteaba también en la época de Jesús y quiero invitarles al libro de Mateo capítulo 7 porque Jesús dijo una verdad que es importante que nosotros la asimilemos para poderla poner en práctica. Mateo capítulo 7 versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, así también haced vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Definitivamente esto es algo que nos reta diariamente, porque la invitación es que nosotros pensemos en lo que la otra persona tendría que disfrutar o cómo nosotros podemos caminar hacia los intereses de la otra persona y no implica que nosotros tengamos que imponernos y a toda costa lograr que seamos siempre los ganadores de cualquier tipo de partido. Nuestra sociedad nos impulsa a que nosotros
al final busquemos alcanzar el triunfo a como dé lugar, sin importar si nos llevamos de encuentro a otras personas. Pero Jesús nos está haciendo otro tipo de planteamiento que es todavía más profundo. El hecho de poder caminar con otras personas para poder lograr objetivos comunes que sean muy importantes. En la época de Jesús, lo que predominaba con las personas religiosas era algo totalmente distinto. Porque lo más importante para las personas religiosas era llegar a guardar un tipo de disciplina, de santidad, que no era necesariamente lo que la palabra de Dios mencionaba. Y al que no hacía las cosas como ellos decían, porque incluso le sumaban a la palabra de Dios, entonces eran tachadas como personas indeseables, como personas rebeldes, como personas que no llenaban el estándar de Dios y por lo tanto eran marginadas sociales. Cuestionaban a Jesucristo mismo precisamente por la relación que Jesús establecía con los pecadores, los publicanos, las prostitutas, con personas indeseables por la sociedad. Jesús no tenía ningún tipo de reparo en tener una amistad con los pecadores, porque precisamente él definió su ministerio como aquel que venía para poder salvar y rescatar lo que se había perdido. Él tenía clara la misión por la cual él había venido a la tierra, pero los religiosos tenían su forma, sus estándares equivocados totalmente y querían que las demás personas se amoldaran a esto. Difícilmente nosotros podamos dimensionar todo lo que pasaba en ese momento, pero nosotros también podemos tratar de aplicarlo a lo que nosotros podemos observar en la actualidad. Para nosotros, como sociedad, como personas individuales, podemos decir que en muchas ocasiones nos atraen las cosas importantes, pero si somos muy honestos, al final de cuentas no son las más importantes. Estamos hablando de que para nosotros las posesiones son muy importantes y por lo tanto nuestra vida la enfocamos para poder llenarnos de cosas. Para nosotros probablemente cosas importantes son tener poder, tener la capacidad para poder decir algo y que se cumpla y que hayan personas que hagan lo que nosotros decimos. O probablemente para nosotros el hecho de poder tener la capacidad de desarrollar un descanso durante mucho tiempo en un lugar para nosotros es algo muy importante y por lo tanto trabajamos de sol a sol para poder darnos nuestros gustos y quizás eso nosotros lo vemos como algo muy importante. Llegar a tener cosas, llegar a tener dinero, llegar a tener poder, llegar a tener fama, llegar a tener todas estas cosas probablemente para nuestra sociedad son las cosas que en realidad valen y por las cuales no importa lo que se haga, con tal de que se alcancen, eso es lo que va a ser muy reconocido por toda la sociedad. Va a dar de qué hablar, las personas van a admirar si tú logras algunas de estas cosas. Pero en el reino de los cielos podemos decir que estas cosas no son las cosas más importantes. Creo que nosotros tenemos que reflexionar en el modelo que Jesús nos mostró en su palabra, porque Él no estaba interesado en estas cosas. El llamado que Jesús nos hacía siempre era con su propio ejemplo a que nosotros tendríamos que ocuparnos de las personas, estar pendientes de las personas. De hecho, el llamado de Jesús fue a que nosotros lleváramos una vida, pues revisando lo que íbamos a enfrentar cada día. Cada día trae su propio afán. De nada nos sirve a nosotros preocuparnos por querer crecer, por llegar a tener más estatura si por mucho afán no lo vamos a lograr. Y Jesús entonces plantea que hay cosas más importantes que lo que generalmente la sociedad en su tiempo y en nuestra actualidad busca. Es importante notar que hay dos cosas que suelen captar la atención de nosotros. En nuestro corazón tienen un lugar muy importante. La primera tiene que ver precisamente con el dinero. Muchas personas nos preocupamos ya sea que tengamos o que no tengamos dinero. Y Jesús habla de que los gentiles buscan todas estas cosas, ponen estas cosas como prioridad. Y al decir esto no estoy mencionando que no es importante el tener una solvencia económica y tener planes a futuro acerca de cómo debemos manejar nuestro dinero.
Lo que estoy planteando es que la Biblia nos dice que esto no es prioridad. De hecho, la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y no se puede servir a las riquezas, porque vamos a servir a uno y vamos a despreciar al otro o viceversa. Deja claro que el dinero es importante, pero es un factor secundario, no es prioritario, no es principal. Y lo otro que también como sociedad nosotros le damos mucha importancia, además del dinero, son las actividades, el activismo, tener una agenda saturada. Nos vamos llevando diariamente muchas actividades que nos muestran que mientras más ocupado una persona esté, es más importante. O mientras más actividades esté desarrollando, mientras más capacitaciones tenga, mientras más citas para tomarse un café con personalidades importantes tenga alguien, es más importante. Y cuando no se poseen estas cosas, cuando no hay dinero, cuando no hay contactos, cuando no existe una agenda que seguir, entonces el mundo se nos viene abajo. Pero la Biblia plantea que esto no es así. Jesús, cuando alimenta a los 5,000, los discípulos dicen, es hora de mandarlos a sus casas. Pero lo que Jesús dice, no, vamos a darles de comer. Ellos tienen hambre, tienen una necesidad y vamos a ver qué hacemos. Y Él obró este milagro dándoles de comer a todas estas personas. Jesús nos mostraba diariamente que Él, aunque tenía que ir a visitar algún lugar por desarrollar algo específico de su ministerio, se tomó tiempo para poder hablar con personas claves. Habló con la mujer samaritana, siendo una persona despreciada por su sociedad, por ser mujer, por su moralidad, una persona que nadie quería ver en su horizonte. Jesús se tomó el tiempo para hacer una cita, para poder hablarle y decir, yo soy el agua de vida. Y si tú bebes de esta agua, nunca más vas a tener sed. Por eso para Jesús eran importantísimas las personas. Más que estas cosas que estamos mencionando, más que llenar una agenda, más que tener una cuenta bancaria llena de mucho dinero. Jesús tenía las cosas importantes en el lugar que debía estar. Él realizaba las cosas de tal forma que le modelaba a sus discípulos que de esa misma manera funcionan las cosas en el reino de los cielos. Y para poder nosotros seguir los pasos de Jesús, nosotros también tenemos que adaptar nuestra vida para poder superar dos problemas que también se nos presentan. En primer lugar, vivimos nosotros en una sociedad individualista, donde cada quien salva su propio pellejo, donde cada quien vela por su propia vida, donde no importan los demás. Definitivamente una sociedad donde preferimos no complicarnos si tiene que ver con ayudarle a otra persona. Si nosotros estamos bien, entonces esto es en realidad lo que cuenta. Pero es importante que nosotros tengamos claro que probablemente no vamos a congeniar con todo el mundo, pero es importante tratar de estar de acuerdo en las cosas prioritarias, aunque probablemente podamos estar en desacuerdo en las cosas secundarias. Hay cosas primarias, pero también hay cosas secundarias. Lo primario es que Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino a entregar su vida, derramó su sangre en la cruz para podernos rescatar a usted y a mí. Eso es algo prioritario. El vínculo perfecto, lo que nos une, es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Eso es algo prioritario. Lo que más interesa es que todos podamos estar enfocados en Él, que tengamos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Las demás cosas son secundarias. Puede ser que no estemos de acuerdo, pero probablemente nosotros estamos en casa o estamos en nuestro trabajo discutiendo por cosas secundarias y las hacemos, nos volvemos tan delicados que la otra persona no puede herirnos, no puede hacer algo que vaya en contra de nosotros porque se nos viene abajo el mundo. Y esto ha causado muchos problemas, relaciones laborales rotas, divorcios. Nuestra sociedad
polarizada porque nos ocupamos de factores secundarios y los ponemos en un lugar que no le pertenece. Cada uno de nosotros tenemos aspectos muy importantes, pero si usted ha tenido la capacidad y la bendición de parte de Dios para avanzar en su parte académica, de ninguna forma esto le habilita para que usted pueda ver de menos a una persona que probablemente no ha avanzado tanto como usted. O de repente nosotros no podemos ver a alguien, como sucede en muchas partes del mundo, que por ser de X nacionalidad se le ve de menos, porque probablemente está usurpando mi tierra, está viniendo a quitar la seguridad que yo tengo en mi entorno. Esto es algo muy difícil que probablemente no es tan comprendido en nuestro país, pero está surgiendo como un grave problema alrededor del mundo. Son cosas secundarias, el color de piel, distintas cosas que a veces nos separan y que deberíamos tratar de ser un poco más empáticos. Nosotros estamos en esta mañana hablando de que es importante llegar a la unidad, estar perfectamente unidos. Y la razón que Jesús brinda para que nosotros podamos caminar hacia la unidad es que los demás se van a dar cuenta que el evangelio bendito es cierto y es verdadero cuando nosotros actuemos en unidad. Al no actuar nosotros en unidad, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciéndole a los demás, no es cierto que Él puede hacer un cambio en la vida de las personas. No es cierto que Él ha venido a dar su vida por nosotros. Esto es una mentira porque no es algo transformador. Y eso es totalmente falso, porque nosotros vivimos bajo la sombra de las alas de un Dios vivo y verdadero, que nos ha transformado el corazón, pero que también es importante que nosotros lo hagamos visible en nuestro diario vivir, que no solamente debemos llevarlo como parte de un amuleto o de una frase de un versículo que nosotros podamos aplicar cuando tengamos una situación difícil. Es importante que nosotros podamos vivirlo diariamente, y esto tiene que ver con nuestros compañeros de trabajo, tiene que ver con nuestros vecinos, tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con los que nos caen bien y tiene que ver con los que no nos caen bien, porque Jesús ha dado estos mandatos y no hay ningún tipo de restricción al respecto. Por lo tanto, el individualismo nos ha causado mucho daño y tenemos que eliminarlo de nosotros. Tiene que quitarse de nuestro corazón. Otro aspecto que también es importante que podamos reflexionar en nuestro devocional de hoy es ese tipo de diferencias o diferenciación que nosotros hacemos en un grupo determinado. Probablemente nosotros tenemos preferencias por ciertos tipos de personas. Esto en un trabajo, cuando el jefe tiene alguna preferencia por alguno de sus subalternos, cuando en una familia un padre tiene una preferencia por uno de los hijos, causa graves problemas. En una sociedad, cuando hay un sector que es beneficiado y por el contrario otros sectores son marginados, causa graves problemas. Por lo tanto, hay diferencias que nosotros tenemos que saber manejar. Tenemos que aceptar que no todas las personas son como nosotros, pero tenemos que aceptar también que las personas con sus diferencias también tienen dignidad y deben ser tratadas también de una forma con mucho cuidado, ¿verdad? Porque estamos nosotros siguiendo el ejemplo de Jesús. Dios nos ha dejado su palabra. Y por lo tanto, es importante que su palabra sea central en nuestra vida, que no nos desvíe el dinero, que no nos desvíe las actividades de lo que Él quiere que nosotros vivamos, que el individualismo y que las preferencias no sean un mal que nosotros permitamos que entren en nuestra vida, porque entonces nosotros estamos haciendo las cosas de una manera distinta a como Él las plantea. Probablemente nosotros no nos hemos dado cuenta que Dios está trabajando de una forma tan especial en nuestra vida que ha puesto quizás a su alrededor alguna persona que quizás no es de su agrado, y déjeme decirle que esto no es algo casual. Dios pone a cada persona alrededor de su vida con un propósito en específico, y Dios quiere que usted trate a los demás así como Él nos ha dado ejemplo de cómo trató también con nosotros. Por eso es importante que nosotros veamos cómo actúa Dios, y vamos a ver rápidamente
algunos factores. Para Dios, todas las personas somos muy importantes. Le pido por favor que me acompañe al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10, versículo 17, porque menciona definitivamente cómo es el carácter de Dios con respecto a este tema. Dice Deuteronomio 10, versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Definitivamente Dios es así. Para Dios todas las personas son igual de importantes. Y una persona que aprendió directamente de Jesús este principio y no lo tenía claro, incluso después de la resurrección, fue el apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, cuando él ya ha asimilado este tema, dice en el capítulo 1, versículo 17, y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro tenía algunas discriminaciones, algunas formas en las cuales él decía, los que no son judíos no pueden llegar a ser cristianos, no pueden pertenecer aquí. Y Dios entonces, como ustedes lo conocen, se encarga de dejar claro este principio también para el apóstol Pedro. Todos somos importantes para Dios, pero también Dios valora a cada persona de manera individual, como también valora a cada grupo. Por eso, quizás el versículo más conocido en la Biblia, Juan 3:16, nos muestra precisamente este factor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí presenta entonces a la humanidad como tal, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muestra entonces que Dios se preocupa por cada persona de manera individual. De tal manera que Dios está dispuesto a aceptar a todo el mundo, ofreciéndole la salvación, ofreciéndole la oportunidad de poder estar con Él por toda la eternidad. En el libro de Hechos también se muestra en el capítulo 10, versículo 34, este principio también de una forma muy especial. Dice Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, Él se agrada. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel predicando la paz de Jesucristo, este es Señor de todos. Palabra que vosotros sabéis, fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Así que este Pedro cambia totalmente de parecer. Y este ejemplo se vuelve tan práctico que lo podemos encontrar también en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, cuando dice lo siguiente: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que valora tanto a un grupo de personas como también a alguien de manera individual y de manera especial. Dios ve importante a todas las personas. Dios trabaja con lo grupal, con los grupos. Dios trabaja con lo individual. Pero Dios quiere que también podamos aceptarnos unos con otros, así como Él lo hizo con nosotros. Dios quiere que nos parezcamos a Él. Y en este sentido, quiero leer un par de versículos. El primero se encuentra en Romanos, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 7, cuando dice entonces Pablo a esta iglesia en Roma lo siguiente: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y en el libro de Gálatas, también el apóstol Pablo menciona este principio también de una manera muy directa, hablándole entonces a esta iglesia. Dice en el capítulo 3 de Gálatas, versículos del 26 al 28. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Así que si entendemos estos principios, definitivamente vamos a caminar hacia la unidad. No quiere decir esto de que no tenemos que confrontarnos, no tenemos que hacer crecer a los demás, no tenemos que decirle al otro que algo no está bien, pero sí estamos hablando de que es importante que nosotros consideremos a los demás para poder entonces caminar juntos en el propósito de Dios para nuestra vida. De hecho, en las parábolas Jesús muestra que cuando se encuentra el que estaba perdido se hace una gran fiesta. Definitivamente Dios tiene en su corazón ese deseo de que nosotros podamos también ver a los demás como aquellos en los cuales Dios puede trabajar de una manera especial. Probablemente nosotros ya nos hemos cansado de alguien. Pensamos que ya Dios ya no puede transformar a alguna persona. Quizás puede ser su esposo, puede ser su esposa, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Y es importante que nosotros mantengamos un corazón como el suyo para poder entonces también tratar a los demás y ser canales de bendición para otros. Orar por la otra persona para que Dios trabaje y actúe en él. El problema es que nosotros nos tomamos esa atribución y nosotros mismos queremos cambiar a los demás. Definitivamente toda la sociedad tiene muchas cosas en contra de los principios que la Biblia nos presenta. Hay antivalores que se han filtrado y que probablemente nosotros tenemos que evaluar si los estamos viviendo. Pero los principios en la palabra son claves para que nosotros nos podamos llevar bien unos con otros. ¿Cómo podemos hacer esto? En primer lugar, no debemos mostrar parcialidad. No debemos participar entonces cuando nosotros querramos imponernos. Estas afinidades, estos grupos, esta conformación esta confabulación para tratar de que otros queden mal, es algo antibíblico. Y aunque es un poco llena de muchos versículos, esto que menciona Santiago, pero creo que vale la pena definitivamente mencionar lo que Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 9 dice: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro con ropa fina, y también entra un pobre vestido en harapos, y miráis con agrado al que trae ropa fina, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No sois parciales en vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No oprimen los ricos y os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual sois llamados? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de actuar a la manera de Dios y no como generalmente se hace, por política, porque me cae bien, porque esta persona puede darme algo que yo quiero, y generalmente así actuamos. No debemos hacer acepción de personas, no debemos establecer estas diferencias entre nosotros. Nuestro individualismo se une con nuestras inseguridades y buscamos entonces tratar bien al que nos trata bien. Y Jesús no menciona esto. Nosotros debemos buscar a los demás tratando bien a la otra persona como nos gustaría que nos traten también a nosotros. También es importante que nosotros tratemos de ser comprensivos con los demás, puesto que ninguna persona tiene el mismo nivel de madurez. No todos hemos caminado tanto, no todos hemos avanzado tanto en la comprensión de lo que la palabra de Dios nos invita a hacer. Si hay alguien alrededor suyo que no es alguien que le edifica, probablemente usted ha sido llamado para edificarle. Si hay alguien alrededor suyo que no le ama y que le causa mal, usted es llamado a amar a esa persona.
Y esto lo estamos haciendo como Cristo. Se presenta en Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 14, que Cristo nos da el ejemplo para poder realizar esto y nos da la capacidad para poderlo hacer. Tenemos que estar conscientes que las diferencias van a permanecer. Nosotros vamos a seguir siendo salvadoreños, vamos a ser hijos de X persona, nosotros siempre vamos a tener claras diferencias con otros. No podemos tampoco mencionar que todos vamos a llegar a ser iguales, pero en nuestra diferencia, en Cristo, nosotros podemos llegar a ser unidos, teniendo diferentes funciones, sirviéndole al mismo Dios. Y es importante entonces que ante todo este panorama, como lo hemos mencionado en este tema tan importante, nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para permanecer perfectamente unidos, porque los hallazgos que nosotros tenemos en la palabra de Dios es una invitación clara, directa para nosotros a que no podemos nosotros vivir como la sociedad vive. Los principios que la palabra de Dios nos presenta son principios eternos que van a ser aplicables en esta tierra como también en la eternidad. Jesús nos mostró que si un hombre, siendo pastor, pierde una oveja, no es alguien que va a dejar las 99 y se va a ir detrás de ella. Precisamente es una parábola que nos hace reflexionar y pensar si nosotros haríamos lo mismo, porque probablemente no lo haríamos. Pero Jesús es ese hombre que deja las 99 para ir por una. Y esa una es usted, y esa una fui yo. Y de la misma manera en la que Él nos tomó cuidado, nos sacó de donde estábamos, nos rescató, nos redimió, nos restauró, de la misma forma, ese mismo Jesús nos invita a que nosotros también hagamos lo mismo con otras personas. ¿Qué clase de persona es aquella que hace esto? Es una persona transformada por el Evangelio de Jesús. Es una persona que ha comprendido que debe someterse a las leyes del reino. Es una persona que sabe que la exigencia de Jesús no está relacionada con políticas, con poder, con individualismo, con dinero. Está relacionada con el sometimiento a la voluntad de Dios. Debemos estar perfectamente unidos. ¿Qué de todo este tema Dios le está resaltando en esta mañana? ¿Qué persona ha venido a su memoria que usted tiene que caminar para tratar de estar en unidad con esta persona? Probablemente tenemos 1000 excusas para no hacerlo, pero es importante que usted pueda tener un tiempo muy especial con Dios para plantear cualquier tipo de excusa. Y vamos a ver entonces en su palabra y por medio de nuestra relación con Él, qué es lo que Dios nos contesta. Definitivamente hemos sido llamados a permanecer en unidad. El reto de esta mañana es algo que parece imposible y en realidad lo es si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pero teniendo la disposición de someternos al Señor, lo vamos a poder hacer. Esta es la invitación del Señor. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Padre, muchas gracias porque tú nos has amado y nos buscaste. Gracias porque nos has dado tu perdón. Cuando nosotros te habíamos fallado, cuando nosotros no llenábamos tu estándar, tú te pusiste en nuestro lugar y nos diste perdón cuando no lo merecíamos, Señor. No queremos nosotros entonces ser personas que solamente obtienen este beneficio, pero no nos transforma, no nos cambia. Y tratamos a los demás de una forma pésima, vemos a los demás de menos, nos distanciamos, buscamos a los demás solamente para obtener algo. No queremos tener ese mismo tipo de vida que todo el mundo lleva, pero lo llevan porque no te tienen a ti. Aquellos que te tenemos en el corazón, Señor, definitivamente te agradecemos porque tú nos hablas nuevamente para que llevemos a la práctica este principio que tú nos muestras aquí en tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición, que podamos seguir reflexionando acerca de esto y que podamos ver, Señor, el avance en nuestra vida, caminando hacia la madurez, para que nosotros podamos amar a los demás de la misma manera en la que tú nos has amado a ti.
a nosotros, Señor. Bendice entonces este tiempo devocional, haz tu voluntad en nuestra vida y guíanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios bendiga entonces cada uno de sus hogares y que veamos inmediatamente de qué forma práctica nosotros podemos actuar con respecto a este tema de permanecer perfectamente unidos. Que el Señor les bendiga hasta el próximo viernes.